Bienvenidos una vez más. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo del drama turco y más específicamente en el drama de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Prepárense para un vídeo lleno de información, análisis y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo lo que pasó. Vamos a desentrañar los detalles de la relación de Kerem y Hande, la pareja que nos hizo soñar, que nos hizo suspirar, y que, lamentablemente, nos rompió el corazón cuando anunciaron su separación. Pero no solo vamos a hablar de su ruptura, sino que vamos a enfocarnos en un tema específico que generó un gran revuelo entre los fans y que, sinceramente, causó bastante controversia, lo que Kerem dijo sobre el matrimonio. Sí, así como lo escuchan. Una simple frase, una declaración casual, que desató una ola de reacciones encontradas, y que hoy vamos a analizar a fondo. Así que prepárense para adentrarnos en este chisme turco porque la verdad, como siempre, está en los detalles. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles algo rapidito. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de esta comunidad pero aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ya saben, aquí siempre hay chismes jugosos esperándolos. Ahora sí, empecemos con el chisme. La relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, que surgió en el set de la exitosa serie Love is in the Air o Senkalkam en turco, fue un verdadero fenómeno. No solo en Turquía, sino en todo el mundo, esta pareja conquistó corazones. La química que tenían en pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que esa conexión trascendiera la ficción. Y boom, sus sueños se hicieron realidad. Durante la filmación comenzaron los rumores, las fotos juntos, los comentarios en redes sociales, hasta que finalmente confirmaron su relación. El mundo enloqueció. Eran la pareja perfecta, hermosos, talentosos, y con un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Los fans estaban fascinados, seguían cada paso que daban, celebraban cada foto, cada declaración de amor. Parecía que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele suceder en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento. Y lamentablemente los rumores se confirmaron, Kerem y Hande, la pareja dorada, habían terminado su relación. El mundo se cayó a pedazos. Las redes sociales estallaron, los fans estaban devastados, y la pregunta del millón era, ¿qué pasó? Si bien las razones de la ruptura nunca se revelaron completamente, siempre quedan esos detalles, esas pequeñas pistas que nos permiten especular y analizar. Y uno de esos detalles, uno que generó muchísima controversia, fue una declaración de Kerem sobre el matrimonio. En una entrevista, le preguntaron a Kerem sobre sus planes de futuro y sobre si le gustaría casarse. La respuesta de Kerem fue, digamos, bastante particular. No es que dijera no rotundamente, pero sus palabras fueron muy diferentes a lo que muchos fans esperaban. En lugar de expresar el deseo de casarse y formar una familia, Kerem dijo algo así como, no siento la necesidad de casarme para ser feliz. Creo que el matrimonio es solo una institución, y no es algo que defina mi felicidad. Lo más importante es estar bien contigo mismo y con la persona que amas, independientemente de un papel. ¡Boom! Ahí fue donde la bomba explotó. La reacción de los fans fue inmediata y variada. Por un lado, estaban aquellos que respetaban su opinión y que entendían que cada persona tiene su propia manera de vivir y de ver el mundo. Pensaron que bueno que Kerem es fiel a sus ideas. No se va a casar solo por presión social. Pero por otro lado, y en una mayoría, la reacción fue de decepción y, en algunos casos, de enojo. Muchos fans, especialmente aquellos que soñaban con ver a Kerem y Hande casados y con hijos, se sintieron traicionados, o al menos decepcionados. Interpretaron sus palabras como una falta de compromiso, como si Kerem no se tomara la relación con Hande en serio. ¿Cómo? ¿Así que no te quieres casar? ¿Y Hande? Ella seguro que sí quería, decían algunos. La polémica se extendió por todas las redes sociales. Se crearon debates interminables, se analizaron cada palabra, cada gesto de Kerem.
Se acusó a Kerem de ser inmaduro, de no estar listo para el compromiso, incluso de no amar realmente a Hande. El drama estaba servido. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo lo que Kerem dijo y por qué generó tanta controversia. En primer lugar, es importante entender el contexto. Kerem es actor, una figura pública y por lo tanto, está constantemente bajo la lupa. Sus declaraciones son analizadas, interpretadas y a veces malinterpretadas por millones de personas. Además, en la cultura turca el matrimonio y la familia son valores muy importantes, y la presión social para casarse es muy fuerte, sobre todo para las mujeres. Cuando Kerem dijo que no sentía la necesidad de casarse, estaba desafiando esos valores tradicionales. Estaba diciendo que él no se guiaba por las expectativas sociales, sino por sus propios sentimientos y deseos. Y eso, para mucha gente, fue difícil de digerir. Por otro lado, es importante considerar que Kerem es una persona individual, con sus propias ideas y creencias. El matrimonio es una decisión muy personal, y cada uno tiene el derecho de tomarla o no. No podemos juzgar a alguien por no querer casarse, especialmente si esa decisión está basada en sus propios valores y en su propia felicidad. Pero ¿por qué entonces la respuesta de Kerem generó tanta polémica? Creo que hay varios factores que influyeron. Uno de ellos es la idealización de las parejas de las celebridades. Los fans suelen idealizar a las parejas que ven en pantalla, y esperan que su relación sea perfecta y que cumpla con ciertos estándares, como el matrimonio y la familia. Cuando una pareja de celebridades no cumple con esas expectativas, la decepción y el enojo son inevitables. Otro factor es la proyección. Los fans proyectan sus propios deseos y sueños en las parejas de las celebridades. Cuando ven a Kerem y Hande juntos, muchos fans se imaginaban casándose, teniendo hijos, viviendo felices para siempre. Cuando Kerem dijo que no quería casarse, esos sueños se rompieron. Finalmente está la falta de comunicación y de información. Los fans no saben qué pasa realmente en la vida privada de las celebridades. Solo ven lo que se muestra en público y a veces, esa imagen no es la real. Si Kerem hubiera explicado mejor sus razones, si hubiera sido más transparente sobre sus sentimientos, tal vez la reacción de los fans habría sido diferente. En mi opinión, creo que Kerem tiene todo el derecho de pensar lo que piensa sobre el matrimonio. Cada uno tiene su propia forma de entender la felicidad. Y es importante respetar las decisiones de los demás, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Pero también entiendo la decepción de los fans. Habían invertido tiempo, emociones y esperanzas en esta pareja, y es natural que se sintieran tristes o decepcionados cuando sus expectativas no se cumplieron. Lo cierto es que las declaraciones de Kerem sobre el matrimonio pusieron en evidencia la complejidad de las relaciones de las celebridades con sus fans. Nos recordaron que detrás de la fama y del glamour, hay personas reales, con sus propias ideas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y bueno, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Fue muy divertido para mí prepararlo y compartirlo con ustedes. Como ven, el mundo del drama turco siempre tiene sorpresas, y Kerem y Hande, aunque ya no estén juntos, siguen dando mucho de qué hablar. Así que en resumen, hoy analizamos la polémica declaración de Kerem Bürsin sobre el matrimonio, la controversia que generó entre los fans, y los factores que influyeron en esa reacción. Vimos la importancia de respetar las decisiones individuales, y la complejidad de las relaciones de las celebridades con sus seguidores. Gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme. No se olviden de dejarme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con Kerem? ¿Entienden la reacción de los fans? Cuéntenme todo. Y antes de irme, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal. Recuerden que aquí siempre hay chismes, análisis y muchas más cosas interesantes sobre el mundo de las series turcas. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.